Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Musiño. Estamos en el diván y la luna con Eleya. Esta noche de junio, día 26 de junio de 2018, y estoy súper contenta porque además es el primer aniversario de El Diván y la Luna con Eleya, y para festejarlo, bueno, pues andamos de manteles largos y esta noche tengo una invitada especial, la cual me hace muy feliz tener aquí con nosotros para platicar de un tema súper interesante. Ella es la maestra Ana Gobea. Bienvenida, Ana, gracias, ¿cómo estás? Olga, muchas gracias. Muy bien, pues muchas felicidades por el primer aniversario del programa. Qué barbaridad, muchas felicidades. Gracias. Es un súper placer tenerte por aquí. Gracias. Por fin se nos hizo. Sí, ya después de que alargarlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, esta noche vamos a platicar de un tema súper interesante. Un tema que además es como fácil de identificar para muchos, me parece. Vamos a ir encontrando algunas similitudes, ¿no? En lo que vamos viviendo en el día a día, ¿no, Ana? Son de las cosas que podemos identificar fácilmente, ¿no? Sí, justamente un poco el propósito del tema de hoy es porque pues algunos chicos están en fin de semestre, exámenes finales, ¿no? Momento de graduaciones. Y Claro. que bueno, hablar de cómo a veces encontramos situaciones en donde alcanzar un logro, cumplir un deseo, lograr una meta, sí, se vuelve algo terrorífico. Claro, sí. Entonces encontramos muchas veces, por ejemplo en la docencia, ¿no? En las clases, alumnos que van perfecto en calificaciones, ya es la última materia, ¿no? Y la reprueban. Claro. Quieren obtener una beca y no lo consiguen. Pero ya hicieron todos los trámites, ¿no? Ya hicieron todos los trámites y además van bien. Van bien, no, van súper excelentes bien, calificaciones. Sí. Y algo pasa al final que no lo logran. Claro. Y este es un fenómeno clínico, bueno, que observamos en la clínica, pero también pues en el día a día, muy importante. Claro, por supuesto. Así que el tema de esta noche es los que fracasan al triunfar, y seguramente conoces alguna historia que es tan familiar que a lo mejor por ahí hasta es tuya, ¿no? Y que te puede ayudar a entender que, bueno, pues sí, esto pasa y pasa todos los días, ¿no, Ana? Fíjate que es muy interesante porque cuando empecé a releer los textos sobre este tema y a estudiar un poco, ¿no? Para venir a charlar contigo, me daba cuenta de lo común que es en la vida cotidiana que ante la posibilidad de cumplir un deseo, una meta, conseguir un trabajo, un aumento, ¿no? Graduarnos, terminar una tesis o lo que sea, de pronto encontramos que algo sucede, como tú bien dices, vamos bien, y de repente, y al final, ¿no? Algo pasa que no se consigue. Así es, así que bueno, vayan preparando un café porque este es justamente la entrada a este interesantísimo tema. Yo primero quiero platicarte que Ana Gobea es psicóloga egresada por la UVM, Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Centro Eleya en psicoterapia psicoanalítica. Es docente, también tiene clínica privada y atiende a niños, adolescentes y adultos. Así que, pues bueno, este tema, como saben, Centro Eleya, nuestros temas favoritos, están muy inspirados o muy dirigidos en la teoría psicoanalítica, y esta noche no será la excepción. Así que los que fracasan al triunfar, primero, Ana, ¿por qué perseguimos metas? ¿Por qué crees que de pronto tenemos que tener la meta a alcanzar? ¿Por qué no solo... Vamos. Bueno, digamos, es interesante, ¿no? A mí me parece ser que cada uno de nosotros, en la medida que vamos creciendo y en la medida que cada uno pues tiene su propia configuración de familia e historia de vida, ¿no? Pues necesita metas para progresar, para desarrollarse, para poder construir, para poder evolucionar, incluso no solamente emocionalmente, sino también económicamente, ¿no? Uno se proyecta a cumplir ciertos objetivos que eventualmente pensamos que son necesarios para el crecimiento de las personas. Sin embargo, no todo el mundo tiene metas, ¿no? Bueno, quizá habría que ver, ¿no? Habría que ver. A lo mejor hay muchas personas que tienen metas, pero que es difícil incluso imaginarse que pueden cumplirlas. Claro. Entonces muchas veces se dejan de lado. Incluso hay personas que uno escucha, ¿no? Compañeros, amigos, es que me hubiera gustado haber hecho esto. Sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hizo? Claro.
¿cómo? Yo no hubiera podido, ¿no? No hubiera podido hacerlo. O eso no es para mí. Eso no es para mí. ¿Cómo crees? Aunque no sería que también podemos pensar que si tienes una meta por ahí no estás tan mal. No, yo creo que es un motor, ¿no? Sí, al contrario. Si tienes alguna meta, pues por ahí. Sí, al contrario, la meta es una motivación, ¿no? O sea, salir bien en un examen. Salir bien en un examen es una motivación. Claro, ¿no? claro. Nos da, es un motor, digamos, es vitamina para nosotros poder seguir viviendo y también encontrarle sentido a lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Claro. Pero que sí considero que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento del individuo. Pero fíjate, Olga, que ahorita me hiciste recordar, muchas veces pareciera ser que familiarmente, no quiero decir que en todos los entornos, ¿no? Pero a veces pareciera ser que familiarmente está castigado tener una meta. Sí, o sea, donde, eso es real. ¿no? Sí, el común sí. es, no salgas, no estudies, quédate aquí, no ganes más. ¿Para qué pides un aumento? ¿Para qué si nosotros, no? ¿Para qué quieres vivir en un lugar mejor? Incluso están estas frases, ¿no? De poquito, chiquito, pasito a pasito, sí, ¿no? Culturalmente sí. Me parece que es algo que también golpea fuerte, ¿no? Sí, y que esto se ve mucho, insisto, no quisiera generalizar, pero lo vemos digamos, en contextos familiares o sociales quizá poco favorecidos, donde a lo mejor, pues si el papá se dedica a una cosa, ¿no? Es comerciante de algo y el abuelo también fue, pues ¿cómo se te ocurre a ti estudiar medicina? Claro, ¿no? Claro. No puedes, tú tendrías que ser lo mismo que nosotros, y muchas veces la aspiración a una meta más grande, sobre todo una meta que implique cambiar de paradigma o mejorar la situación que los padres tuvieron, eso genera mucho conflicto. Claro. Y luego, pues sí, encontramos personas que parecía ser que tener una meta es el problema. Sí, porque tener una meta a veces se vuelve algo con lo que tienes que pelear, ¿no? O sea, como que no está bien visto en todos lados, ¿no? Y que a veces el mismo contexto familiar es el que te dice, mira, no, ¿cómo se te ocurre? ¿No? No lo puedes hacer. Y a veces las metas ni son propias, ¿no, Ana? Fíjate que ahorita pensando un poquito me acordé de un ejemplo. Yo hace mucho tiempo trabajaba en una preparatoria con niños, bueno, con chicos en un lugar un poco marginado, ¿no? Sí. Y había chicos que tenían muy buenas calificaciones y un gran potencial académico, pero bueno, estaban sumergidos en un contexto social y familiar muy complicado. Y era muy difícil ver cómo los mismos miembros de la familia no permitían que el chico progresara. Y entonces, por ejemplo, si él quería estudiar una carrera universitaria, pero los papás no tenían carrera, le decían cosas como, uy, es que ya te vas a creer mucho, ahí viene el riquillo, nos vas a dejar de hablar, ¿no? Claro. En donde la superación de los miembros de la familia, en este caso de los papás, pues era castigado, era muy castigado. Y sí, también a veces, Olga, lo que tú mencionas, encontramos metas que a veces ni son nuestras. Ni son propias, pero las perseguimos, ¿qué tal? Sí, entonces ¿no? Mi papá fue abogado y tengo que ser abogado, sí, ¿por qué? Sí. Pues porque así es, porque y mi abuelo también. Y a veces ni nos lo preguntamos, ¿no? O sea, es algo como que, ¿no? Es interesante cómo uno puede ser cosas y no preguntarse, ¿me gusta? ¿Lo quiero? ¿Por qué lo hago? ¿Es para mí? Exacto, como hacer una pausa aunque sea que te diga, pues la verdad yo ni me interesa. Sí, ni me gusta, ¿no? A mí ni me interesa. No me gusta, ¿no? Pero que lo interesante es pensar por qué lo hacemos. Claro. Y que a lo mejor muchas veces lo hacemos, pues justamente para no sentir la consecuencia de un castigo imaginario o real, de hacer lo contrario o de hacerlo incluso mejor que nuestros propios padres. Digo los padres porque en este sentido pues han sido nuestro modelo, ¿no? Nuestro ejemplo, nuestra guía. Pero sí, es muy interesante pensar qué deseos son nuestros, qué deseos pues, son de otros, y sobre todo, ¿por qué a veces
cumplir nuestros deseos nos genera tanto conflicto? O sea, ¿por qué si ya lo vamos a alcanzar, hacemos algo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Sí, hacemos algo para no alcanzarlo. Sí, ¿por qué nos saboteamos, no? Sí. Ya sé que esa Sí, palabra se me sale por eso. Esa palabra Pues no sí, nos gusta porque mucho. no, pero al final es una palabra como coloquialmente muy entendida, ¿no? Sí. Entonces por eso Sí. la traigo. ¿Por qué nos saboteamos? ¿No? ¿Por qué me pongo el pie? ¿Por qué Sí. me aseguro como de, Sí, de porque, que no salga? porque ¿no? si yo quiero un aumento, un mejor trabajo, ya pasé la primera entrevista, ya pasé la segunda. ¿Y por qué a la tercera que tengo la entrevista con el director de la empresa no puse el despertador y llegué tarde? Claro. Y le eché a perder. O sea, porque a veces nos echamos a perder justamente el poder cumplir el deseo. Y que vas como en una línea palomeando, digamos, todo para llegar y de pronto, ching. Pero qué, o sea, imagínate qué terrible Sí, pensar que uno mismo hace cosas para no cumplir lo que tanto desea. claro. O sea, como que Y uno se eso, vuelve... y eso es lo que busco, pero así súper desmenuzar en todo el programa. Sí, ¿no? O sí, sea, lo vamos a ir ¿qué hablando pasa y por qué, no? poquito Sí, a poco, claro. pero como uno es su propio enemigo. Pero me encanta como partir de ahí, ¿no? O sea, ciertamente soy yo mismo, ¿no? Me gustaría mandar un Sí. saludo. Muchísimas gracias, Liz. Te mando un muy fuerte abrazo. Me encanta que estés por aquí. Un saludo a Culco. Mari Carmen Mateo, muchísimas gracias por todo y por estar aquí. A Mari Carmen, muchísimas gracias. A Rubén, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Rubén. Leonor Solís, gracias por acompañarnos. Mariana Martínez, muchísimas gracias. A Lourdes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos un poco, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás convencido que vas a llegar a una meta, que tienes clara tu meta, que tienes muy claro hasta el por qué quieres llegar a ese objetivo y que de pronto, ups, ¿no? Algo pasa, algo digamos extraño se presenta y pues no pasa. No pasa. Y termina sin pasar, ¿no? Y cómo, fíjate que ahorita que estábamos pensando un poquito esto, Olga, a veces encontramos personas, ¿no? Sí. Amigos, lo que fuera, que pareciera ser que incluso vamos a pensar, ya tengo un deseo, ¿no? Quiero cumplir una meta, quiero triunfar. Nosotros queremos triunfar y pasárnosla increíble. Ya lo tengo, ya lo conseguí, ese trabajo por el que tanto peleé, ese examen, ¿no? Ese 10 en matemáticas o en lo que fuera, ya lo tengo. Pero me deprimo. Pero no me puedo sentir contento por mi logro. Pero me siento mal o me da igual. Ese es algo interesante, ¿no? Me da igual. Cuando toda la energía estaba volcada a conseguir el gran premio, digamos, y de pronto es como... Sí, por ejemplo, yo conocí a una persona que era voleibolista y entonces entrenaba durísimo, ¿no? Entrenaba mucho, se esforzaba y ganaba los partidos y cuando ganaba, pues pudo haber ganado el torneo, el campeonato, lo que sea, no le sabía el triunfo. No lo podía disfrutar, le daba igual. Entonces yo le preguntaba, oye, pero ¿no te pones contenta? Pues a eso yo vine a ganar. ¿Por qué me tengo que poner feliz? Yo me decía, wow, pero te esforzaste tanto, luchaste tanto, ¿no? Te esmeraste, sudaste ese triunfo y no lo disfrutas. Claro. Entonces, eso deja una sensación de muchísima tristeza también. Por supuesto. De mucha frustración, pero la pregunta es ¿por qué nos pasa? O por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos mucho algo y cuando lo tenemos cerquita ya no lo queremos? O ¿por qué queremos mucho algo y cuando lo tenemos cerca y lo conseguimos no nos alegramos? Claro. Incluso hay personas, Olga, que se deprimen. Ah, no, por supuesto, sí, eso es terrible, ¿no? Claro. ¿Cómo te va a deprimir un 10 en biología? ¿No? ¿Cómo te va a deprimir un aumento? A mí no me deprimiría. No, nada, seguro. un aumento. Por cierto. Claro, y sí es cierto, ¿eh? Eso es muy cierto, como que, es más, hay quien te dice, ¿no? Si lo bonito de ganar es el camino, no el ganar, y uno dice, ¿eh? ¿No son los dos? Sí, Yo entiendo que hay que disfrutar el camino y que por supuesto hay que también darle sabor a esa parte, no se trata de, ¿no? Claro. Luego lastimado, pero
Es de llamar la atención, ¿no, Ana? Pero imagina, es como que tú tienes mucha hambre, ¿no? Uh-huh. Tienes mucha hambre y entonces quieres, no sé, lo que más te guste comer. Y te lo sirven y cuando te lo sirven dices, ya no quiero. Ya no. O te lo comes y dices, uy, pues... Ni estaba tan bueno. Claro, es que sí. No, o sea, ni estaba tan Sí, bueno. sí. O, ¿cómo yo me voy a comer ese pastel tan rico? Sí, claro. ¿Y cómo se juega ahí? Pues todo un enramado de Pero te interrumpo cosas. tantito. Sí. Tú dices, ¿cómo yo me voy a comer un pastel tan bueno? Estamos ahí pensando como más de un rollo culposo, estamos pensando en algo que no me merezco, porque Sí. yo igual me veo pequeñito. Es que cuando hablamos justamente de este tema de los que fracasan en triunfar, pensamos Uh-huh. desde la óptica psicoanalítica, digamos, una aproximación, ¿no? O sea, seguramente también hay otros factores que intervienen, pero como una forma de carácter, una forma de ser en el mundo. O sea, no estamos hablando de que me pasa una vez, me pasa siempre. Claro. La dificultad acá es que si a mí me pasa siempre y si así funciono en la vida, quiere decir que esto me va a pasar constantemente, no voy a poder progresar, voy a tener dificultades de todo tipo, no voy a aprovechar las oportunidades, porque hay algo que me pasa inconscientemente cuando me aproximo ante la posibilidad del triunfo. Y entonces pensamos que este tipo de carácter, esta forma de accionar en el mundo, pues no nada más es en el trabajo, o sea, puede ser en las relaciones de pareja, puede ser en la parte académica, la parte económica, pero que Y sí que ahí es donde se tendría... vuelve un problema, ¿no? Sí, Que permea todas permea todas las las áreas de tu esferas, vida, ¿no? todas las esferas, claro, todo lo que tiene que ver con el individuo y que lo sumerge nuevamente en un estado donde no puede progresar. Uh-huh. Esto genera sufrimiento, o sea, si yo no progreso, si yo no me gradúo, de verdad me lo va a pasar mal, ¿no? Uh-huh. Además voy a ver cómo los demás se gradúan y yo no voy a poder conseguir un buen eventualmente empleo. la voy a pasar bastante mal. La paso mal, no tengo lana para pagar lo que quiero. Uh-huh. Pero cómo ese sufrimiento también me calma. Claro. Porque aquí el conflicto es que si yo me acerco al éxito, voy a sentir mucha culpa. Y sí, se relaciona con esto que tú mencionas. Qué raro pensar que a alguien le genere culpa que le aumenten el sueldo o que le den un buen puesto en el trabajo o que le ofrezcan una beca o que se pueda ir una promoción. O que finalmente solo sea como algo que ha venido buscando en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero lo duro es cómo, o sea, cómo pensamos uh-huh. que nos puede generar mucha culpa sin saberlo, no es una culpa inconsciente, la posibilidad de que nos vaya mejor que a los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? O sea, ¿qué culpa me va a generar que yo, por ejemplo, me pueda titular de la licenciatura cuando mis papás tienen hasta la prepa? O sea, lo que genera la culpa en el individuo es superar, uh-huh. de alguna manera, a ese papá o a esa mamá que yo tuve. ¿Siempre? A veces, o sea, por lo general sí tendría que estar relacionado desde acá uh-huh. con una culpa inconsciente, sí. Porque además, imagínate, si yo le gano a mi papá, ¿qué tal que se enoja? Entonces mejor no le gano, ¿no? Mejor me quedo aquí quietecito. Y si veo a papá como muy contento... Bueno, sí, claro, sí entiendo la pregunta, ¿no? O sea, como para abrir el contexto, sé hacia dónde vas, pero es como... para poder dejar como esta parte que a veces no se habla, ¿no? Yo puedo ver a mi papá muy contento. Mi papá estaba muy contento. Feliz de la vida. Maestría, wow, la chamba, mi hijo, te veo increíble, estoy bien orgulloso de ti. Pero el problema no es el papá de afuera. El problema es el papá que yo tengo adentro en mi mente, ¿no? En mi cabeza. Para mí, ¿no? El que yo construí al final del día. El que yo tengo adentro que me dice, tú no. Si tú me ganas, así te va a ir mal, ¿eh? Así te va. Así te va a ir. Sí. Y entonces uno se pone a sufrirle. Y entonces uno se lastima, porque también, Olga, trabajar mucho y no poder disfrutar de los resultados de ese esfuerzo,
es muy doloroso para uno, es un maltrato hacia sí mismo, ¿no? Pero que quizá no tiene, por ejemplo, en este caso que te cuento, bueno, si el chico de la preparatoria tenía posibilidad de estudiar y él quería estudiar una licenciatura y tenía un contexto familiar que le dice, no, ya no nos vas a hablar, ya te vas a creer mucho, ¿no? Reniegas de tu familia, no vienes a, no sé, a nuestro negocio familiar y prefieres irte a estudiar el sábelo todo, pues claro que hay una parte del exterior que va a influir en lo que a mí me pasa, claro. Pero que pensamos o consideramos que tiene mucho más peso lo que nos pasa internamente. Mi papá puede decir lo que quiera, pero yo quiero estudiar la licenciatura y lo voy a desafiar, pero eso es muy peligroso. Claro. Y sentir que uno le ha ganado a los padres genera culpa, sí, ¿no? claro. Que me vaya mejor que a mi papá, que me paguen más, que tenga un mejor empleo que mi mamá. Superarlos, por un lado, es muy anhelado, pero por otro lado puede tener implicaciones que nos generan pues mucha culpa y que nos ¿Cómo se va, digamos, moviendo esta historia? Si pensamos, por ejemplo, en un adolescente, todo el tiempo el papá es poquito, ¿no? La mamá es poquita. Son como poquitos y chiquitos todos y bueno, él llegó a conquistar América. ¿En qué momento, digamos, esto se va moviendo de tal forma que no nada más son poquitos, sino ahora me van a hacer un súper daño? Claro, se me ocurre rebasar. Fíjate que es interesante, hay que pensar un poquito, y ahorita sí me voy a poner pues, un poco freudiana. O sea, hay un tema que se gesta en la conflictiva edípica, ¿no? Sabemos que en la etapa edípica, más o menos alrededor de los 3, 4, ¿no? Más o menos años, pues se da una dinámica en donde el niño pues está muy pegadito con mamá. Es todo para mamá. Y acá este tema es, o sea, esta parte que todo para mamá, ahorita vamos a retomarla. Es todo para mamá. Claro, y es algo que además podemos confirmar cuando vemos al niño. Sí, no, pegoteado, ¿no? ¿no? Mami, eres la más bonita pero del voy mundo, al baño, no me importa, yo voy. Y luego llega papá, ¿no? Claro. Un rival que me amenaza, ¿no? No es que papá amenace en la realidad, sino que amenaza con romper esa unión y que además yo voy a competir como hijo con él. O sea, va a ser mi rival. Es mi papá, pero también es mi rival. Si yo me quedo con esa mamá, papá se va a enojar porque es de él. Yo no me la puedo quedar, ¿no? Ese es de otro y ese es de mi papá. No es mía. Pero el primer triunfo que vive el niño ante el padre es tener a mamá. Es como si cuando entonces me dan el nuevo empleo o la promoción o la beca, es una equiparación como a ese triunfo de antes. Y entonces es como me vuelvo a vivir como el chiquito que va a recibir toda la ira de papá por haber triunfado. Claro. Lo interesante es cómo, pues ya no es la mamá de antes, ¿no? Pero cómo eso de antes se revive y se reedita en situaciones actuales. Entonces, si el niño o el adolescente o nosotros como adultos sentimos que podemos triunfar sobre ese papá, como cuando triunfamos en algún momento, ¿no? Y mamá dijo, ay, tú vente, chiquito, ¿no? Vamos a dejar a tu papá viendo el mundial. Eso genera mucha ansiedad y genera mucha culpa y mucha angustia, porque entonces el otro se va a vengar de mí, claro, porque le gané. Me porté mal al final. Me porté mal, hice algo muy mal, o sea, lo estoy provocando incluso, ¿no? Y además le di baje, ¿no? O sea, le gané, no nada más. Acabar mal, esta historia acaba mal. Le gané a la mujer y ahora también le estoy ganando la chamba, ¿no? Sí, claro. Entonces se siente altos montos de ansiedad ante esa posibilidad, pero que se gesta justamente pues en estas conflictivas edípicas que posteriormente, Olga, se reeditan, o sea, vuelven a aparecer pues en la adolescencia, pero que tendríamos que pensar que el conflicto edípico lo traemos cargando todo el tiempo, no importa la edad que tengamos. Pero como esto, el problema es que, y repito, se constituye como una forma de ser en el mundo, que no me pasa a veces, no es que me da miedito, que me den un nuevo trabajo donde gano más,
sino que ante toda posibilidad de triunfo, yo voy a hacer algo inconscientemente para destruirlo, Claro. para no obtenerlo, Para ponerme el pie. para ponerme el pie. Y esto lo vemos, por ejemplo, mucho también pues en el área laboral, pero también en el área de pareja, ¿no? Yo quiero construir una pareja, ya que la tengo, hago todo lo posible Todo para que salga mal. Sí. O elijo al que ya sé que no. ¿Cómo? O elijo al que ya sé que no. Ajá, Al casado, exacto, ¿no? elijo O al sea, hombre que me me sé que garantice no se va a poder. Sí, sí. Oye, pero tú quieres formar una familia. Sí, pero te escogiste al que Claro, aquí dice sí. no quiero, Sí. ¿no? Que ya te dijo, No. contigo Sí, no. claro, claro. Esto es lo doloroso del asunto. Por Claro, ejemplo, porque además es inconsciente y esa parte es como la triste, ¿no? Sí. O sea, uno no es que va por la vida verdaderamente con un zapato poniéndolo enfrente del camino. claro, uno no se O sea, no despierta te y das dice, cuenta. ay, hoy Sí, quiero ¿cómo me echarme a perder la saboteo? vida, ¿no? Sí, claro, ¿cómo me saboteé? Hoy, ¿qué me falta? Yo ¿O quiero no? ganar más, pero ¿cómo le voy a hacer para Sí. que me paguen menos? Sí, ¿no? que me corran. Sí, para que me corran. Que Ay, me bueno, corran hoy, ¿no? y mencionando esto ahorita de que decías Sí, de que sí. me corran, encontramos que, por ejemplo, hay personas logran la meta, Sí, consiguen el trabajo y se castiga. y posteriormente uno empieza a ver cómo empiezan a faltar, no cumplen, o no estudian, ¿no? Hacen lo posible para perderlo. Claro. Es como estar Sí, corriendo. como no me lo merezco, Sí. ¿no? Entonces, como no me lo merezco, voy a ir soltándolo de a poco de tal forma que ya no es mío, ¿no? Y no nada más soltando lo que me castiguen. Sí, y entonces bueno, que que me corran. Sí, Que sí, duela, sí. Si que lo vamos a hacer, duela. que lo Sí, vamos. sí, claro. Y que tiene que ver, Olga, con aspectos de cómo uno se puede hacer daño a sí mismo. Claro. Y todos queremos que nos vaya bien, pero cómo uno hace Todos cosas para... queremos que nos vaya bien, ¿no? Yo espero que sí, pero a veces hacemos cosas para que nos vaya mal. Esperemos que sí. Quiero enviar un saludo fuerte, también un abrazo a Olimpia. Muchísimas gracias, Oli, por acompañarnos. A Adri también te mando un muy fuerte abrazo. A Rosa María te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos. A Alice nos dice, ¿o no te crees haberlo logrado? Aunque hayas logrado el objetivo y piensas que solo fue suerte. Exacto, ¿no? Justo un poco lo que decíamos. De pronto, pues sí, pero yo no me lo gané. Sí, pero yo no hice eso nada. Fue suerte, sí, yo es no. que me dieron el trabajo a mí porque Chuchita se y aunque enfermó. me haya esforzado, ¿no? Y aunque me haya me lo esforzado, merezca. no me lo atribuyo a un esfuerzo, ¿no? Porque eso es peligroso. Claro. Porque en la mente va a haber alguien, ¿no? Nuestro imaginario, en nuestra cabeza, que se va a vengar. Entonces se va a enojar, se va a vengar, lo vamos a desafiar. Y eso tendría que ver con ese papá de nuestra infancia, ¿no? Que tuvimos todos. Sí. Que fíjate, ahorita tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Llegar más lejos. Yo considero que en realidad, y eso se lo escuché a algún maestro hace un tiempo, los padres forman a los hijos para que sean independientes, y me parece que la mayoría de los padres quiere que a sus hijos les vaya incluso mejor que a ellos y les vaya muy bien. Pero es como si hubiera algo adentro de nosotros, que no nos damos cuenta que lo tenemos, pero que lo tenemos, en donde llegar más lejos que nuestros papás está prohibido. No por ellos, no por los papás de afuera, sino por nosotros mismos. Y hacemos todo lo posible pues para no conseguir eso y para prohibirnos pues las cosas que nos pueden hacer bien. Claro. Y hay otra manera de poder entender esta situación, Olga, y es que cuando el niño nace, ¿no? Y entonces encontramos estas mamás, no es por echarle la culpa a las mamás, pero tenemos que hablar de las mamás, en donde el niño se vuelve el centro de mamá. O sea, el niño es el centro de mamá. Y todas hemos escuchado alguna mamá en algún café, ¿no? Donde sea, que se presenta y su carta de presentación son los logros de sus hijos. Claro, sí. Sutanito, no hombre, ya acabó la maestría. No, nacen con doctorado. Sí, nacen con doctorado. Y midiendo lo que mide sabiendo manejar, Estamos ¿no? realistas, algunos. Obviamente no queremos decir que todos, pero sí es cierto que hay mucha gente así, ¿no? Entonces, la mamá ya no se presenta como yo. Claro, porque deja de existir y empieza a existir a través del otro. Deja ¿no? de existir, existe a través de los logros del niño. Entonces, usualmente, son niños sobreexigidos, son niños muy demandados, con altísimas exigencias para complacer a mamá,
se vuelven como, pues como mamá, o sea, el logro del hijo ya no es del hijo, es de la mamá. Claro. Y entonces son estos niños que de pronto hacen todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, y mamá se presenta, es que no, Chuchito trabaja, te dije que consiguió, trabaja en la empresa, ¿no? Sí, claro. Uy, ¿y tu hijo qué hace? Ay, no, pues el mío se dedica, y entonces sacan el currículum, ¿no? Y encontramos como el niño, en este caso el adulto, el adolescente, lo que sea, en un intento de zafarse de mamá, va a decir, oye, no, es el fracaso que yo voy a tener va a ser mío. O sea, van a empezar a fallar en la escuela, no va a conseguir el trabajo, va a empezar a hacer las cosas un poco mal. Va a necesitar como mostrarle a su mamá que esos son sus deseos, sus logros y que puede generar los suyos. Va a necesitar mostrarle, mamá, tú eres tú, yo soy yo, no vivas a través de mí. Y si mis triunfos no son míos, el fracaso sí. El fracaso sí va a ser mío. Y cómo fracasar es una forma de separarse ante esta mamá que atrapa. Qué fuerte, ¿no? Sí. Porque finalmente es como... Eso no quita que el niño sufra, o el adolescente, o el que sea. No, claro, sufre mucho. Finalmente el fracaso es algo que te va a lastimar, que te va a doler. Y sobre todo la sensación de sentir que ya no me van a querer. Claro. Pero mira, la paradoja está en que ya no me van a querer si fracaso, pero mejor. O me van a destruir si triunfo. Claro. Y entonces me la juego con tal de no ser ella, ¿no? Y entonces una solución un poco para calmar esas angustias es no cumplir el deseo. Y el fracaso, en este tipo de casos que te cuento, se vuelve una manera de separarse de este deseo de la madre que no es mío, ¿no? O sea, es que yo voy a meter a Susanita a ballet y que va a ser la mejor, y como yo no pude ser la mejor bailarina, que lo sea ella. No es de la hija, es de mamá el deseo. Paulatinamente quizá vaya a fracasar porque ya no puedo complacer a esa mamá que me demanda tanto. Y ese fracaso, al menos, es mío. Sí, claro. Ese sí es mío. Qué fuerte, ¿no? Qué manera de responder hacia una situación que te rebase, porque finalmente es una respuesta por sentirse rebasado, ¿no? Vamos a mandar un saludo también a Bel Dandy, que nos hace favor de acompañar y participar en el panel de mensajes de Facebook. A Bonnie, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A Rafael, que nos dice... Sony Ortega, te mando un muy muy fuerte abrazo, muchas gracias, es un placer escuchar a Ana, saludos a las dos, muchísimas gracias. Beldani, guau, extraordinaria invitada, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Maite, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias Maite, les mando muchos saludos a ambas. Y bueno, a todos los que nos hacen favor de acompañar, Gaby, Ana es una maravilla, coincido totalmente contigo Gaby, saludos a las dos, muchísimas gracias. Y bueno, pues siempre es un placer poder tener participación en el panel, porque eso siempre va a nutrir mucho estas pláticas, ¿no? Que buscamos que sean de interés para todos. Y entonces, si yo voy a ir necesitando, o digamos, dispuesto a pagar el precio del propio fracaso con tal de poder decir, mira mamá, tú eres tú, y ahí te quedas con mis triunfos, pero al menos yo con mi fracaso ya soy yo, ¿qué seguiría después en esta persona? O sea, ¿va a seguir fracasando? Bueno, la idea... ¿Qué podríamos pensar? Yo te pensaba un poco también cómo el fracaso se vuelve, o sea, en este caso particular necesito separarme de mi mamá, ¿no? Narcisista, porque mamá narcisista vive a través de mí. Que luego es muy interesante. Luego hay esposas también que viven a través de los esposos, pero eso es otro tema, que no vamos a hablar hoy. Hoy no, pero otro día. Otro día las esposas, ¿no? ¿Cómo de pronto el fracaso también se vuelve una forma, no solamente de poner distancia, sino también como de poner el límite, también como decir un freno, ya no te metes, esto es mío, ¿no? Lo peligroso es que estos personajes que todos hemos conocido, que incluso uno pudiera identificarse también, claro. El riesgo está en que lo hacemos de forma compulsiva. Y las posibilidades de éxito se transforman en amenaza.
cuando tendría que ser todo lo contrario. Es interesante pensar cómo nuestra mente a veces transforma las cosas y cómo algo muy gratificante uno lo puede transformar en algo terrorífico, amenazador. O sea, me da miedo triunfar. Claro. ¿Pero por qué? Bueno, me da miedo triunfar porque alguien se va a enojar conmigo. El problema es que no puedo dejar de hacerlo. Y aquí sí tiene mucho que ver, y pensando un poquito, cómo al final de cuentas, cada fracaso que nosotros, digamos, en el que nosotros colaboramos, Sí. ¿no? En el que nosotros favorecemos, es como si nos castráramos simbólicamente. Perdemos fuerza, perdemos potencia, perdemos posibilidades, se pierde la opción de tener una vida pues más gratificante, más, ¿no? Más placentera. Es como volverte más gris, más oscuro, menos, ¿no? Y sobre menos todo, vivo. sí, como quedarte estancado Sí. en una situación donde no se puede salir, ¿no? Algo que me parece importante es justamente resaltar que una de las paradojas es, cuando a mí me va bien, ¿no? Cuando yo saco 10 en un examen, yo me pongo muy contento. Pero ¿por qué mi compañero se pone triste? Porque le da tristeza, claro. Pero si cada triunfo o le representa al sujeto una amenaza, o por el otro lado le resulta indiferente, no lo disfruta, uno tiene una vida muy pobre, claro. ¿no? Emocionalmente, uno considera... Sí, como que no hay gozo, ¿no? No hay placer. Solo hay esfuerzo y ahí te quedas, ¿no? Como... Yo alguna vez vi a una persona que ella era arquitecto, ¿no? Estudió arquitectura. Entonces ella tenía que hacer proyectos, pues maquetas, ¿no? Sí. Era una chica que se esforzaba mucho, era muy dedicada, era muy cuidadosa en el detalle. Si ella se equivocaba en algo del proyecto, no corregía el error, sino que volvía a empezar toda la maqueta, ¿no? Entonces, cada error era, lo deshago, lo vuelvo a construir, ¿no? Terrible, interminable. Sí, sí. El día de su examen profesional, esto lo recuerdo muy bien, que me cuenta, lleva la maqueta para su examen profesional, sí, y se cae. Y se cae encima de la maqueta. Y la destruye. La destruye antes de entrar al salón para sí, presentar su examen de titulación. Entonces uno pensaría... Sí, impresionante. Por un lado me quiero titular, pero por el otro lado, titularme implica triunfar sobre mis padres, ¿no? Me genera mucha angustia. Pasarlos, ¿no? Sí. Claro, triunfar sobre mis padres, claro. Pasarlos, ganarles, llegar más lejitos que ellos. Sí. Me angustia tanto que ¡pum! Mejor no. Sí, Se cayó. Qué fuerte. Destruyó la maqueta, no pudo presentar su examen profesional. Eso es doloroso, pero también lo doloroso de hacerlo, equivocarse, volverlo a hacer en repetidas ocasiones. Sí, claro, porque no es nada más el desenlace, fue todo el camino. Es una tortura. No, entonces los accidentes no existen. Me encanta hacer esa pregunta. Pues no. Pero me encanta. O sea, a veces, digo, sí hay accidentes, ¿no? Pero tendríamos que pensar... Sí, como pensando en este ejemplo, porque a veces decimos, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Qué salado, que todas estas cosas, ¿no? Que al final... No, es que uno dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, que además yo puse. Claro, ¿no? Sí, bueno. O sea, eso sería como un gran conflicto. Sí. Quiero enviar un saludo a Gabriel Espíndola. Muchísimas gracias al doctor Espíndola que nos hace el favor de acompañar y nos dice: el fracaso es directamente proporcional a la sensación inconsciente de triunfo. Para Freud, la idea central es que el triunfo es edípico en este tipo de carácter. Hay un daño al otro y el castigo por esta agresión es el fracaso sobre la meta conseguida. Una hermosa manera de hablar de los aspectos masoquistas de nuestras mentes y de la expresión inconsciente de la culpa. Quiero ser papá, pero al tomar su lugar por asalto, una vez consumada la situación, me doy cuenta que lo he lastimado, deteriorado y corro con la misma suerte que el agredido. O sea, se va a vengar, ¿no? Se va a vengar. Un abrazo a las dos. Muchísimas gracias.
la doctora Espíndola. Saludos, Verónica Hidalgo. Sí, es que es justo esto, ¿no? Como pues te lastimas al final, ¿no? Sí. O sea, si voy a pasar encima de ti, entonces merezco castigarme, merezco... Y que justamente tiene que ver, no le pasa a todos, ¿no? O sea, también hay que ser muy, o sea, enfatizar que no les pasa a todos en la misma medida, Claro. ni en la misma no proporción. podríamos vivir. Y todos que, fracasarían, sí, claro. porque no existirían triunfos, ¿no? No Sí, tendríamos claro, esos triunfos, no pero existirían. también esos triunfos tienen que ver, o sea, como que algo que me gustaría mencionar es que el triunfo de cada uno tiene su propia idea de lo que es triunfar, ¿no? Cada Exacto. uno tiene su propio estatuto de lo que es el Sí. éxito, no podemos generalizar. No, y algo, digamos, el éxito pensado desde ti no es el mismo que pienso yo, no es el mismo, Exacto, ¿no? O sea, exactamente, justamente, pero como si encontramos, como bien mencionaba Gabriel, aspectos masoquistas donde uno sí. sufre, donde uno favorece, ¿no? Se pone en situaciones dolorosas. Y es muy doloroso no poder armar una vida, digamos, pues sí, que tenga que ver con el progreso, con el logro. ¿Por qué me voy a deprimir si me está yendo bien? Claro. ¿Qué Porque no puedo raro? disfrutar. ¿Por qué no? ¿Por qué si ya lo voy a conseguir hago cosas para echarlo a perder? ¿Por qué si ya me van a dar el trabajo no voy a la entrevista? ¿No? Digamos, ¿por qué si yo quiero lograr algo hago todo lo posible de forma inconsciente para que no para suceda. que no suceda? O para que termine mal, ¿no? O para porque que no termine siempre es mal. para que no suceda. Sí, ¿no? para echarlo a perder en el caminito. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, es impresionante cómo opera nuestra mente cuando estamos pensando en el inconsciente y cómo estas cosas son fáciles de justificar desde otro lugar, ¿no? El ejemplo que me encanta que nos hagas favor de compartir ejemplos, ¿no? De esta chica que al llegar al examen profesional cae encima de la maqueta, muchos dirían, pues qué mala suerte. Sí, dirían, ay, bueno, cualquiera le pasa. Yo no diría, ¿pero por qué? Sí, o sea, sí, ¿no? claro. Pues es como si vas a tu examen profesional y se te olvida llevar la tesis, ¿no? Claro. O vas a una entrevista de trabajo y no llevas el currículum. O sea, uno hace cosas. Yo recuerdo alguna vez en Centro de Leía, justamente en alguna clase, un doctor nos compartía de un alumno que estaba terminando la maestría y bueno, uno va 2 veces por semana, 4 horas 8 horas a la semana para pronto durante 3 años, ¿no? Ajá. Y entonces no llegó porque se perdió, ¿no? Entonces uno iría 8 horas a la semana, ¿no? Durante todas las semanas de 3 años y te pierdes. Y no encuentras el lugar, ¿no? ¿no? Sí, me pareció también un ejemplo como muy, muy puntual, ¿no? Muestra mucho cómo cuando se trata del inconsciente uno se vuelve un juguete, ¿no? Sí, pronto, digamos, hablando de uno como la conciencia. Claro, uno se vuelve un poco, uno desconoce que tiene estos aspectos, ¿no? Claro. Una de las cosas que me parece más, bueno, en general hay muchísimas cosas, pero algo que me parece muy valioso de pensar en términos así psicoanalíticos, pues es la responsabilidad que uno tiene sobre sí mismo. O sea, tenemos responsabilidad en lo que nos pasa, pero desconocemos justamente los conflictos inconscientes que nos pueden motivar a tener cierta conducta, ¿no? O a tener cierto resultado o a no obtener cierto resultado. Y que lo interesante es por qué pasa siempre. O sea, lo que uno tendría que preguntarse, Ana, entonces sería como, si siempre tengo mala suerte o siempre me va mal, algo por ahí. Sí, claro, de verdad es culpa revisar, ¿no? Es culpa de los demás. Claro, o bueno, culpa, que no quisiera utilizar la palabra culpa, pero es... pero como dejarlo afuera, ¿no? Como es un tema del destino, de la mala suerte. Qué mala suerte que me caí el día de mi examen profesional encima de mi maqueta. No. Cuando la había repetido 22 veces. 800 veces, ¿no? Sí. Claro, no, vamos a pensar, ¿por qué te torturas tanto en hacerla y repetirla y repetirla y repetirla? Y cuando puedes lograr eso que tú quieres, conseguir esa, prefieres no conscientemente, ¿no? Pero sí, que eso tiene que ver con estudios sobre el narcisismo, sobre la melancolía, ¿no? En donde pues el inconsciente juega un papel fundamental, ¿no? Fundamental. Y que bien vale la pena un poco echarse un clavado pues a estos terrenos desconocidos de la mente para poder comprenderlos, entenderlos y poder un poco tener mejores decisiones, ¿no? Tomar mejores decisiones en la vida que nos impliquen un progreso.
Claro, exacto. Esa es la parte que quiero que nos ayudes ahora a pensar cómo podríamos, digamos, identificar estos elementos, ¿no? Quiero enviar un saludo a Vero Hidalgo, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo, Vero, gracias por acompañarnos. Alan Freeman nos dice, somos liberianos, saludos a la maestra Livier, muchas gracias. Un saludo por parte de sus exalumnos de Unitec. Muchísimas gracias por acompañarnos, saludos. Alan. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar el piano de Amaro Rosal. No sé si Twitter se va a poder mover, pero no sé si Twitter se va a poder mover. No, bueno, en Twitter solamente los van a escuchar y Facebook, por supuesto, vamos a girar un poco. No te vayas, no hacemos pausa, regresamos. Estamos en el primer aniversario del Diván y la Luna con Centro Eleya. Así que estamos de manteles largos. Nuestra invitada, la maestra Ana, y nos está platicando de los que fracasan al triunfar. Regresamos en un momento, por favor, no te vayas. Este se va a quedar viendo esta cámara. Ya está aquí enfrente. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Olguis, espero que les guste. No los interrumpo mucho. Por ahí vi al doctor Gabriel también. Saludos, Gabriel. Sí.
gracias. Súper interpretación de Amaro Rosal al piano. Muchísimas gracias, Amaro, por esta bellísima melodía. Y bueno, seguimos aquí en el Diván y la Luna con Eleya en este primer aniversario, que bueno, estoy feliz de la vida que ya cumplimos un año con Centro Eleya haciendo este programa. Y esta noche, bueno, pues estamos festejando justamente con la maestra Ana Gobea. Estamos hablando de los que fracasan al triunfar, y la verdad es que nos ha dado un recorrido muy interesante para poder entender qué es lo que pasa cuando fracasamos, como de alguna manera intencional, digamos, aunque sea inconsciente, ¿no? Y cómo nos vamos haciendo daño, cómo vamos sufriendo, ¿no? En este intento de crear y sin conseguirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? O sea, ya podemos entender un poco más de qué sucede y por qué lo hacemos. ¿Y qué hacemos después? ¿Cómo lo arreglas, Ana? ¿no? ¿Qué hacemos? Y ahí nos quedamos. ¿Sirve saberlo, Ana? ¿Qué pasa cuando lo sé? Sí, bueno, a mí me parece fundamental, pues uno, reconocer la importancia de la responsabilidad misma en las decisiones que tomamos, ¿no? No podemos quizá ir culpando o responsabilizando a la afuera, sino también nosotros poder hacer una evaluación, una autoobservación para saber si esto nos pasa, si estamos en esta, digamos, categoría de conducta, ¿no? Si nosotros mismos nos ponemos en estas situaciones. Quizá valdría mucho la pena responder cuál es nuestra posición frente al éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tantas ocasiones nosotros, en qué tantos momentos nosotros hacemos cosas para que nos vaya mal, aunque no queramos, por otro lado, que nos vaya mal? Si soy capaz de sentir placer ante mis triunfos, si soy capaz de reconocerlos, o si, ¿no?, me deprimo, si experimento ansiedad ante los logros personales, uh-huh, ¿no? Si nosotros nos podemos empezar a responder un poquito estas preguntas y sobre todo a tener una actitud observadora y poder reflexionar, pues claro que nos viene muy bien entrarle a comprender de dónde viene eso. Claro. Digamos, acá es un poco la teoría, ¿no? Sí. Pero que cada uno en un nivel personal pues tendrá que identificar sus propios conflictos, pero que pensar justamente ayuda, Olga, a que uno los pueda resolver, claro, ¿no? No es, lo voy a hablar y ya me di cuenta, no, sino que también nosotros podamos accionar, entender de dónde viene esa culpa, por qué me maltrato, por qué me pongo en situaciones donde a todos les va bien, menos a mí. Pero cuando me va bien me siento tan mal, ¿no? Pero ¿cómo me va bien? Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque me fue bien. Porque saqué 10. Porque ya terminé, me dieron un buen trabajo, ¿no? Sí. Digo, lo ponemos un poco en términos cómicos, pero... No, pero es real. Pero es real. Y es dolorosísimo, además. ¿Por qué me he de sentir terriblemente deprimido cuando las cosas están marchando bien? Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y que bueno, la posibilidad de pensarlo uh-huh, nos va a permitir poder entenderlo y eventualmente comprenderlo, modificarlo y generar distintas soluciones que no tengan que ver con el maltrato hacia uno mismo, uh-huh, y que uno pueda progresar en la vida. Yo consideraría que esa es la apuesta, ¿no? Claro, que puedas disfrutar, ¿no? Uno puede disfrutar, generar cosas, estar contento con lo que uno puede lograr, ¿no? Hacer una reconciliación con esos conflictos pues infantiles, que a lo mejor no va a ser del todo una reconciliación total y ya vamos a vivir sin problemas, ¿sí? No, pero cómo le hacemos frente y cómo uno también se puede generar sus propios recursos. También es muy doloroso ver cómo a otros les va muy bien y uno se queda con las ganas, pero cuando te ofrecen dices, no, gracias. No, gracias. Sí no, quería, gracias. pero a lo mejor no, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, yo consideraría que esa sería un poco la apuesta, que uno se pueda pensar y resolver el conflicto. Ahora, por supuesto, esto requiere un proceso, digamos, no es una magia, ¿no? No es como que uno simplemente se ponga a pensarlo y suceda. No, requiere un proceso. La terapia psicoanalítica podría ser una puerta para poder entrar a eso. Sí, fundamentalmente. O sea, a mí me parece ser que un tratamiento psicoanalítico va a trabajar directamente con los conflictos a nivel inconsciente. Uh-huh. Digamos, de nada sirve que yo modifique una conducta si el conflicto pues lo traigo ahí, ¿no? Entonces,
pues de nada va a servir que yo acepte el nuevo puesto que me dan, ¿no? A pesar de las ansiedades y angustias y temores normales, Claro. si va a pasar el tiempo y estando en el primer mes la voy a regar y voy a hacer que me corran, ¿no? El enfoque psicoanalítico viene muy bien para este tipo de conflictos. Y sí, me parece ser que sería como bastante recomendable. Sí. Y ahora dime algo, Ana, esto, si yo voy a una terapia psicoanalítica, ¿tarán va a cambiar? No lo sé. No lo sé, ¿no? En psicoanálisis no tenemos una receta, no tenemos si haces esto entonces A o B, digamos. Depende de la subjetividad de cada uno, depende de cada uno de nosotros. Pero que eventualmente creo que nos podemos beneficiar, uno se puede beneficiar mucho de estar en un proceso terapéutico, psicoanalítico, que me permita pensar mis conflictos más profundos, entender cómo estoy funcionando inconscientemente, para posteriormente poder tener, digamos, modificaciones en las decisiones que tomo, en cómo concibo el mundo, disminuir los niveles tanto de agresión con el de afuera como con el adentro, poder reconciliarme mucho más, ¿no? Enriquecerme del mundo exterior y también pues enriquecer mi mundo interno. Y algo también valioso de conseguir todo este avance es que aunque no cambiar el hacerlo consciente, finalmente también te va a dar herramientas como para decir, bueno, si ya sé que me pongo el pie en esta situación, pues pongo 300... Estar atento, ¿no? Vamos a estar atento a cómo uno también es partícipe de los aconteceres que le suceden. Y eso ya sería... No, es mucho. Valiosísimo. Pero es mucho trabajo, sí, ¿no? Sí, es mucho trabajo, por supuesto. pero me parece ser que es muy ventajoso, ¿no? Claro, o sea, tiene un gran beneficio y bueno, la apuesta es una vida mucho más disfrutable, ¿no? Claro, con logros, con progresos, con alegría. Y más ligera, ¿no? Sí. Que al final no vas como con tanto conflicto cargando. Que el conflicto va a haber, ¿no? Y que incluso el conflicto, pues bueno, es parte de la vida, es parte de las motivaciones que nos hacen, de los ¿no? retos. De los retos, una meta claro. a cumplir sería, porque empezamos el programa hablando de qué es una meta. Una meta sería resolver un conflicto. Vamos a tener tropiezos, nos vamos a regresar y es todo un continuo, pero al final, digamos, la idea sería que uno pues pudiera brincar un poquito esta conflictiva y tener una mejor vida. Claro, por supuesto. Y eso es valiosísimo, mucho, ¿no? Eso sería mucho. Como algo que... Lleva tiempo, ¿eh? Sí, hay que... Porque luego, no, pues ya llevo 3 meses aquí, ¿no? Sí, no es fármaco. Esperemos. Eso requiere de un proceso y principalmente de pensamiento, y bueno, el ritmo lo dará justamente eso, ¿no? El pensamiento de cada quien. Ahora, el Centro Eleia, digamos, la base o la teoría favorita, ¿no? Por ponerle un nombre, es el psicoanálisis, sí, ¿no? Si yo quisiera como acercarme un poquito a ver qué hay, qué tiene Centro Eleia para ofrecernos. Bueno, en la maestría, pues sí, claramente la maestría tiene un enfoque. Está la maestría de psicoterapia psicoanalítica. O sea, Eleia tiene la licenciatura en psicología, que tiene un enfoque multidisciplinario, aunque bueno, sabemos que particularmente hay un contenido psicoanalítico, pero no se deja de lado las demás corrientes psicológicas. Tienen prácticas en Eleia, los chicos de licenciatura tienen prácticas desde, me parece que el segundo semestre. Particularmente a mí eso me gusta mucho, que incluye materias tanto en licenciatura como en maestría de arte, ¿no? Entonces tienen literatura, cine, arte, incluso la materia de arte, y que bueno, eso complementa muy bien la formación. Cuenta con la maestría en psicoterapia psicoanalítica, casi en un enfoque meramente psicoanalítico. Y el doctorado. El doctorado también. Psicoanálisis, sí, ¿no? El doctorado, y siempre hay actividades en Eleia, diplomados, cursos, talleres. Ahorita está el diplomado de trastornos de la alimentación y adicciones los lunes, pero no, seguramente si uno revisa la página de Centro Eleia, en centroeleia.edu.mx podemos encontrar como mucha información, sobre todo calendarizada. Algo muy valioso que tiene Centro Eleia es que tiene programado todo el año, entonces tú puedes ir programando
qué vas a hacer en qué momento y no tienes que esperar a ver si se llenó, si no se llenó, porque la realidad es que hay demasiada demanda, entonces siempre se abre, ¿no? Lo que sí puede pasar es que no encuentres lugar. Se inscriben. Y lo próximo, y que es súper valioso, es que este sábado, 30 de junio, es el taller de neurociencias para psiquiatría y psicoterapia, certezas e incertidumbres, que va a estar a cargo del doctor Arturo Kobashi. Vale la pena, es de 10 a 1 de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en realidad es corto, pero pues con un alcance muy interesante. Si tú tienes inquietud en conocer un poco sobre psicoanálisis, pero no estás como tan seguro de entrar a la maestría, también puedes ir a un curso que es gratuito, que son solamente 3 sábados, donde tienes una puerta, digamos, abierta a conocer qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué podría encontrar ahí? Si me gusta, si no me gusta, si es lo que estoy buscando, lo que no. Entonces, pues es muy interesante. Como puedes ver, este taller del sábado, pues en realidad está dirigida a psiquiatría y psicoterapia. Entonces, no todos los cursos y talleres los vas a encontrar en psicoanálisis, aunque bueno, evidentemente por ser la especialización de Centro Eleya, pues es de lo que más vamos a encontrar. Pero entonces, bueno, tú puedes entrar a la página centroeleya.edu.mx y encontrar muchísima información. También te puedes poner en contacto con la gente de Centro Eleya, y algo que a mí me encanta y que me parece algo muy bonito de Centro Eleya es que tienen la consulta para las personas que quisieran tener acceso al psicoanálisis en una cuota preferencial. Entonces tú puedes comunicarte a Centro Eleya y vas a estar en buenas manos, ¿no? Con los profesionales, vas a estar con gente que tiene una supervisión correcta, que está claramente ejerciendo de una manera, digamos, preparada, ¿no? No tan responsable. Exacto. Entonces, porque en el tema de psicología sabemos, pues, el riesgo de encontrar, como en muchas otras áreas, es gente que no está tan preparada, pues existe. Y en Centro Eleya lo que vas a tener es justamente esa garantía. Si tú estás en el norte de la Ciudad de México, puedes comunicarte al 5370-9648. En un momento más compartimos la página. Y si te encuentras en el sur, puedes comunicarte al 5661-2177. Te repito, Plantel Norte está pegado al Rodeo Santa Fe, 5370-9648, prácticamente sobre Periférico. Plantel Sur, 5661-2177, dentro de Plaza Inn. Así que, bueno, pues en las dos zonas, ¿no?, de la ciudad puedes encontrar información de altísimo valor. Quiero mandar un fuerte abrazo a Ivette Flores, muchísimas gracias por acompañarnos, Ivette. A Luis Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Ale Ramírez, a Tere Lozano, te mando un muy fuerte abrazo, me encanta que estés por aquí. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, por supuesto a los que nos hacen favor de participar en nuestro panel de mensajes. Quiero decirte que para ponerte en contacto con la maestra Ana Gobea, el mail es ana.livier.gove@gmail.com. Por supuesto lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que puedas estar en comunicación con ella. Es para mí un súper placer haberte tenido por aquí. Gracias. Disfruté mucho la entrevista. Me encantará que puedas regresar. Tenemos, claro que sí, dijimos 3 temas al menos pendientes. Así que será un enorme placer tenerte por aquí. Y gracias por ser parte de este aniversario que es tan importante para mí. Muchas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todos. Muchas gracias a Centro Eleya por la confianza en el Diván y la Luna. Muchas gracias, Gabriel. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y también invitarte a seguir la programación, por supuesto, de Frecuencia Interactiva, y recordarte que el próximo martes a las 9 de la noche en el Diván y la Luna tengo como invitado al psicólogo Ignacio Garduño. Hablaremos de mitos y realidades de la psicología cognitiva conductual en México. Buenísimo. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, si disfrutas el podcast, lo puedes descargar en soundcloud.com. Comparte en redes sociales. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias Twitter, gracias Facebook, Instagram. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de frecuenciainteractiva.com. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.